¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente vive detrás de la mirada de la gente que te cruzas en la calle? Nos han enseñado a temer a lo desconocido, a la oscuridad, pero la historia nos demuestra que el verdadero peligro no se esconde bajo la cama. El verdadero peligro tiene nombre, apellido y vive entre nosotros. Hoy vamos a abrir 5 expedientes negros de la historia de México. 5 casos donde la crueldad humana superó cualquier ficción, transformando a personas comunes en auténticos depredadores. Desde la alta sociedad del Porfiriato hasta los rincones olvidados del desierto, estos son los relatos de quienes perdieron su humanidad para siempre. Lo que vas a escuchar sucedió en la realidad. Dicen que el diablo no siempre huele a azufre y fuego. A veces el diablo huele a loción barata, a tabaco rancio y a cuero viejo. Para entender el verdadero terror, no basta con mirar una fecha en un libro de historia. Tienes que cerrar los ojos y viajar conmigo a la Ciudad de México de 1880. Pero no a la ciudad de los palacios y los bailes elegantes. Te hablo de la otra ciudad, la que despertaba cuando la gente decente se iba a dormir. Imagina calles de adoquín mal iluminadas por lámparas de gas que parpadeaban como ojos moribundos, donde la niebla bajaba espesa y se mezclaba con el vapor podrido del río Consulado. En ese escenario, entre sombras que parecían tener vida propia, caminaba un hombre. A simple vista, era un caballero. Vestía pantalones entallados, chalecos elegantes que le valieron su apodo y sombreros de copa que ocultaban su mirada. Su nombre era Francisco Guerrero, aunque el miedo y la leyenda lo bautizaron como el Chalequero, pero los expedientes se quedan cortos. Francisco no era simplemente un criminal, era una entidad vacía que aprendió a imitar el comportamiento humano. Lo más inquietante de Francisco no era su fuerza física, sino su camuflaje perfecto. Saludaba a los vecinos, sonreía a los niños, se quitaba el sombrero ante las damas. Era el vecino perfecto, pero bajo esa piel de oveja habitaba un lobo hambriento. Su terreno de caza eran los márgenes de la ciudad, esas zonas grises donde la ley no se atrevía a entrar. Sus presas eran las mujeres que trabajaban en la oscuridad, aquellas a las que la sociedad había olvidado, pensando que nadie reclamaría sus cuerpos si desaparecían. El terror de sus víctimas no empezaba con un ataque violento, empezaba con la seducción. Francisco las abordaba con una galantería hipnótica, ganándose su confianza en segundos con palabras suaves y promesas falsas. Las guiaba hacia las orillas del río, lejos de cualquier testigo, hacia la penumbra absoluta, y justo ahí, cuando el ruido de la ciudad se apagaba y solo quedaba el sonido del agua sucia corriendo, el caballero desaparecía, la máscara caía. Quienes lo llegaron a ver de lejos decían que en ese momento su postura cambiaba, se volvía más alto, más rígido, sus ojos, antes amables, se volvían pozos negros sin brillo, vacíos de cualquier empatía. No usaba armas de fuego, eso era demasiado impersonal para él. Él necesitaba sentir el momento exacto en que la vida abandonaba el cuerpo. Usaba una herramienta de su oficio de zapatero, un filo frío, curvo y oxidado. Con un movimiento rápido y quirúrgico, les arrebataba la voz para siempre. No había gritos, no había lucha. Era como si él tuviera la capacidad de paralizarlas con el miedo puro antes de actuar. Dejaba los cuerpos alineados en la orilla del río, como muñecas rotas, con una marca roja inconfundible en el cuello, una firma macabra para que la policía supiera que el dueño de la noche había vuelto a salir. Durante 8 años, la ciudad vivió bajo su sombra. El aire se sentía pesado, las mujeres temían salir después de las 6 de la tarde y los hombres temían ver su propio reflejo en los ojos de ese asesino que caminaba libre entre ellos. Pero lo que realmente te helará la sangre no es lo que hizo en el siglo XIX, es lo que pasó después. Fue capturado, sí, pero la justicia humana es imperfecta. Años más tarde, por un error burocrático imperdonable, salió libre. Ya no era el hombre fuerte de antes, era un anciano, un viejo débil, tembloroso y casi ciego. Cualquiera pensaría que el monstruo había muerto de vejez, que el peligro había pasado, pero el mal no envejece. La oscuridad no tiene fecha de caducidad. En 1908, con casi 70 años encima, Francisco sintió el hambre de nuevo. Esa cosa que vivía dentro de él despertó, volvió a cazar, volvió a usar ese filo oxidado con la misma precisión y fuerza que en su juventud, como si una fuerza sobrenatural guiara su mano arrugada. Nos enseñó la lección más aterradora de todas, que el tiempo no cura la maldad, solo le da paciencia. Francisco Guerrero murió en una celda años después, solo y delirando, pero dicen que en las orillas de aquel río todavía se siente un frío antinatural, como si él siguiera ahí, esperando en la niebla, buscando una última ofrenda para llevarse al infierno. Dicen que las casas tienen memoria, que los ladrillos, la madera y el yeso absorben lo que ocurre dentro de ellos, como esponjas que se llenan lentamente de agua sucia.
pero hay lugares donde esa memoria se pudre, donde el aire se vuelve tan denso que respirar se siente como tragar polvo de huesos molidos. Esta es la historia de una de esas casas malditas y de la mujer que la convirtió en una sucursal del infierno en la tierra, Guadalupe Martínez de Bejarano. Para entender el horror, primero debes borrar de tu mente la imagen del asesino callejero. Guadalupe era todo lo contrario. A finales del siglo XIX, ella era la imagen inmaculada de la alta sociedad mexicana, esposa, madre, devota religiosa. Caminaba por las calles empedradas con vestidos de seda negra importada y encajes finos, dejando una estela de perfume caro, pero quienes tenían la mala suerte de cruzar la mirada con ella decían sentir un mareo repentino, un instinto primitivo que les gritaba una sola orden: huye, porque bajo esa fachada de dama respetable habitaba una vampira psíquica, una depredadora que no se alimentaba de comida, sino del sufrimiento ajeno. Su casona, elegante y enorme, no era un hogar, era una trampa, una jaula de oro diseñada para contener gritos. El modus operandi de Guadalupe era de una frialdad calculadora. Contrataba a niñas jóvenes, muchas veces huérfanas, para el servicio doméstico. Les prometía un futuro mejor, pero en el momento exacto en que el cerrojo caía, la realidad se quebraba. Las sirvientas dejaban de ser personas para convertirse en baterías, pilas de energía vital de las que Guadalupe bebía hasta dejarlas secas. Lo que ocurría ahí dentro trascendía el simple maltrato. Era un ritual de desgaste espiritual. Guadalupe disfrutaba de un sadismo elemental. Su método predilecto involucraba el fuego y el calor. No usaba las llamas para quemar rápido. Eso hubiera sido piadoso. Ella prefería generar un ambiente de infierno controlado. Obligaba a sus víctimas a permanecer sentadas sobre superficies ardientes durante horas que parecían siglos. No lo hacía con ira, sino con una calma sepulcral. Se sentaba frente a ellas en su sillón favorito y simplemente observaba. Pero lo más aterrador no era el dolor físico, sino lo que ocurría en las sombras. Las supervivientes juraban que, cuando estaban al borde del desmayo por el dolor, veían cosas detrás de Guadalupe, sombras alargadas y viscosas que se desprendían de las paredes, figuras que no eran humanas, que se inclinaban sobre ellas para inhalar el miedo y el humo de su propia piel. Guadalupe no estaba sola, era la anfitriona de un banquete para entidades que no pertenecen a este mundo. Mientras las niñas suplicaban, ella rejuvenecía visiblemente. Sus ojos opacos empezaban a brillar con intensidad febril y su postura se volvía más erguida, como si absorbiera la vitalidad que escapaba de los cuerpos jóvenes. Era un intercambio parasitario. Mientras la vida se escapaba de las víctimas, ella y sus invitados invisibles se hacían más fuertes. El desenlace llegó con el caso de la joven Casimira Juárez. Cuando la policía finalmente entró a la mansión, alertada por la vibra oscura que emanaba del lugar, encontraron una escena que los persiguió hasta la tumba. El aire dentro de la casa estaba helado, a pesar de los braseros encendidos. Las víctimas no solo estaban heridas, estaban vacías. Sus miradas estaban perdidas en el infinito, vidriosas, como si sus almas hubieran sido arrancadas y devoradas mucho antes de que sus cuerpos dejaran de funcionar. Parecían cáscaras huecas, muñecas desechadas donde algo oscuro había hecho nido. Guadalupe fue arrestada, pero incluso tras las rejas de la prisión de Belén, su influencia oscura no desapareció. Las crónicas cuentan que los guardias más duros pedían el cambio de turno para no pasar frente a su celda. Decían que al mirarla, sentían que envejecían de golpe, que la alegría se les escapaba del cuerpo. Las otras reclusas le tenían pánico absoluto, asegurando que por las noches, Guadalupe hablaba en lenguas guturales y que las sombras de su celda bailaban solas. Murió encerrada y repudiada, pero la leyenda dice que su energía nunca se fue, que si pasas cerca de esa casona en una noche de silencio, todavía puedes sentir ese calor asfixiante y la pesada mirada de la bruja, buscando eternamente a alguien nuevo para jugar, y tal vez tú seas el siguiente. Dicen que la guerra es el ruido más fuerte que existe, cañones, gritos, caballos galopando, pero el verdadero terror es silencioso. En medio del caos de la Revolución Mexicana, donde la sangre se mezclaba con el polvo del desierto, caminaba un hombre que no parecía pertenecer a la raza humana, un hombre que usó la guerra como excusa para alimentar una oscuridad antigua que vivía en su pecho. Su nombre era Rodolfo Fierro, la mano derecha del Centauro del Norte, pero las almas que se llevó consigo lo conocían por otro nombre, el Carnicero, o como susurran las leyendas del norte, el Jinete Pálido. Para
entender a esta entidad, tienes que mirarlo a los ojos. Las crónicas de la época y los pocos que sobrevivieron a su presencia lo describen de la misma manera. Era un hombre hermoso, alto, imponente, pero sus ojos estaban muertos. Eran dos pozos negros, vidriosos, como los de un tiburón antes de morder. No había ira, no había pasión política, no había odio, solo había un vacío absoluto, un abismo que te devolvía la mirada y te hacía sentir pequeño, insignificante, como una hormiga ante una bota gigante. Se dice que Fierro no era un soldado, era un recipiente, un envase humano ocupado por algo que necesitaba cosechar vidas para mantenerse en este plano. La historia más aterradora, la que ha pasado de generación en generación como un cuento de advertencia, ocurrió en un corral polvoriento tras una batalla ganada. Fierro no ordenó un fusilamiento común, eso era demasiado rápido, demasiado humano. Él quería jugar, ideó un ritual macabro que llamó la carrera de la vida. Reunió a cientos de prisioneros, hombres cansados, sucios y derrotados, y les ofreció un trato imposible, una mentira piadosa. Señaló una barda de adobe al final del campo, a unos 100 metros de distancia. Si logran saltar esa barda, les dijo con una voz tranquila y gutural, son libres, se pueden ir. Imagina la escena bajo el sol abrasador del desierto. El aire olía a pólvora y miedo. Fierro se sentó en una silla de madera, cómodamente, como si estuviera en el porche de su casa viendo el atardecer. En una mano tenía una botella de tequila, en la otra, su pistola, y el juego comenzó. Los prisioneros, impulsados por el instinto de supervivencia, empezaron a correr. Corrían con la desesperación de quien ve la luz al final del túnel, pero no era una carrera, era una cacería sobrenatural. Fierro levantaba el arma con una calma robótica. No apuntaba como un hombre, apuntaba como una máquina. Bang. Un cuerpo caía. Bang. Otro alma era arrancada de la tierra, no fallaba, parecía que las balas eran guiadas por manos invisibles, buscando los corazones de aquellos que osaban soñar con la libertad. Uno tras otro, los hombres caían en la arena, formando una alfombra de cuerpos que servía de ofrenda al sol. Se dice que Fierro disparó tantas veces esa tarde, cosechando tantas vidas, que su dedo índice se acalambró, se quedó rígido, curvado en la forma del gatillo, como si el arma y su mano se hubieran fusionado en una sola garra de metal y carne. Mientras recargaba, su asistente le pasaba armas nuevas, y Fierro reía, pero no era una risa humana, era un sonido seco, sin alegría, el sonido de algo antiguo burlándose de la fragilidad de la vida. Al caer la noche, el silencio volvió al corral. Nadie saltó la barda, cientos de almas se quedaron atrapadas allí, confundidas, sin entender que nunca tuvieron oportunidad, que solo fueron juguetes para el entretenimiento de un demonio. Pero la justicia del universo es extraña y poética. El final de Fierro no llegó por una bala enemiga. La tierra misma, harta de beber tanta sangre derramada por él, decidió tragárselo. Ocurrió en una laguna de lodo traicionero. Cuentan que Fierro intentó cruzarla a caballo, cargado con kilos de oro robado, el peso de su propia avaricia. El caballo se hundió. Fierro intentó salir, pero el lodo lo atrapó. Aquí es donde la historia se vuelve pesadilla. Los testigos dicen que Fierro no se hundió solo por el peso del oro. Dicen que el agua comenzó a burbujear, que debajo de la superficie lodosa, cientos de manos pálidas y esqueléticas emergieron para agarrarlo. Eran las manos de los que había cazado en el corral. Lo tomaron de las botas, de la ropa, del cuello. Fierro, el hombre que nunca tuvo miedo, gritó pidiendo ayuda, pero nadie se movió. Vieron cómo el jinete pálido era arrastrado hacia abajo, centímetro a centímetro, hacia la oscuridad fría del fondo. Hoy, los lugareños evitan las aguas estancadas al anochecer. Dicen que si escuchas con atención, no oirás el viento, sino una risa ahogada bajo el lodo. Fierro regresó al infierno, arrastrado por sus propias víctimas, y sigue ahí abajo, esperando pacientemente a que alguien se acerque a la orilla para jalarlo con él. El desierto tiene una forma curiosa de romper la mente humana. El sol incesante, el silencio absoluto y la inmensidad de la nada pueden hacer que cualquiera escuche voces en el viento. Pero lo que ocurrió en la comunidad de Hierbabuena en los años 60 no fue una simple alucinación por calor, fue una infección espiritual, una plaga que llegó caminando en dos piernas bajo el nombre de Magdalena Solís. Para los extraños, Hierbabuena era solo un punto olvidado en el mapa, un lugar de miseria y polvo, pero para Magdalena era un lienzo en blanco. Ella no llegó como una criminal, llegó como una mesías. Al principio, todo parecía un teatro, una estafa elaborada para sacar dinero a los campesinos ignorantes. Pero algo cambió. Las leyendas dicen que, en algún punto entre las mentiras y los rituales falsos, Magdalena abrió una puerta que ya no pudo cerrar. Dejó de actuar. La mujer que conocían desapareció, y su cuerpo fue reclamado por una entidad antigua, una deidad hambrienta que llevaba siglos dormida bajo la arena, esperando un vehículo para manifestarse. Lo aterrador de este caso no es que una mujer se creyera diosa,
es que logró que todo un pueblo lo creyera también. Se llama histeria colectiva, pero quienes estuvieron ahí lo describen como un hechizo. Magdalena emanaba un magnetismo oscuro. Su voz, antes chillona, se volvió profunda y resonante, capaz de paralizar a hombres fuertes con una sola orden. Convenció a la comunidad de que el apocalipsis se acercaba y de que ella era la única llave para la salvación, pero la salvación tenía un precio, y ese precio no era oro, era el líquido vital. Los rituales se trasladaron a cuevas oscuras, lejos de la luz de la luna. Allí, bajo el efecto de un trance hipnótico y sustancias desconocidas, se cruzó la última frontera de la humanidad. Magdalena les enseñó que la sangre no era solo un fluido biológico, sino un néctar sagrado, la leche de los dioses. No usaremos palabras gráficas, pero imagina la escena, decenas de personas, padres, madres, hermanos, entrando en un frenesí religioso, convencidos de que debían liberar la esencia de sus propios vecinos para alimentar a la diosa. No había resistencia. Las víctimas, a menudo, caminaban voluntariamente hacia la piedra del sacrificio, con una sonrisa beatífica en el rostro, creyendo que estaban siendo elegidos para la gloria, y los verdugos eran sus propios amigos, poseídos por esa fiebre de sangre, creyendo que al beber de la copa carmesí se volvían inmortales. Magdalena presidía todo desde un trono improvisado, observando con ojos que brillaban en la oscuridad, bebiendo el tributo caliente mientras la cueva se llenaba de cánticos guturales que hacían vibrar las estalactitas. Cuando las autoridades finalmente llegaron, alertadas por la desaparición de viajeros que pasaban cerca de la zona, lo que encontraron desafió toda lógica forense. No era una escena del crimen, era un templo a la locura. Los participantes no mostraron culpa ni miedo al ver las armas de la policía. Se reían. Estaban cubiertos de rojo seco, con las miradas perdidas en un horizonte que solo ellos podían ver. Se movían como marionetas cuyos hilos habían sido cortados. Magdalena fue capturada, pero la mujer que encerraron ya no era humana. En su juicio, no se defendió. Solo miraba a los jueces con una lástima infinita, como si ellos fueran los ignorantes. Fue condenada a 50 años de prisión, pero dentro de los muros de la cárcel, el mito creció. Se dice que las otras reclusas la veían levitar en su celda, o que los insectos y las ratas le obedecían. Murió vieja y sola, pero en hierba buena, la tierra quedó maldita. Dicen que en ese desierto ya no crece nada, que el suelo sigue teniendo sed, y lo más aterrador es que el ritual quizás no terminó con su muerte. Los locales aseguran que cuando la luna es nueva, las sombras de las cuevas se alargan de forma antinatural hasta tocar la carretera. Dicen que la sacerdotisa no se fue al infierno, se fundió con el desierto mismo, y está ahí, agazapada en la oscuridad, esperando pacientemente a que un viajero se pierda para susurrarle al oído que la única forma de sobrevivir a la noche es derramando su propia sangre. Solemos creer que los monstruos son cosas del pasado, criaturas sepia de la era victoriana o fantasmas de la revolución. Nos decimos a nosotros mismos que hoy, en el siglo XXI, con nuestra tecnología, nuestras cámaras y nuestras ciudades iluminadas, estamos a salvo de la oscuridad. Pero esa es la mentira más peligrosa de todas. El mal no entiende de calendarios ni de modernidad. Para nuestro último relato, no viajaremos a un siglo olvidado, viajaremos a una época reciente, al año 2004. Fue en el paraíso turístico de Playa del Carmen, en el amanecer del nuevo milenio, donde un hombre llamado Gumaro de Dios rompió el último sello de la humanidad y permitió que algo primitivo tomara el control de sus manos. Gumaro no era un criminal maestro ni un líder de secta sofisticado. Era un alma rota, un vagabundo perdido en el laberinto de su propia mente y las sustancias químicas. Pero lo que habitaba dentro de él en sus últimas semanas ya no era solo locura clínica. Era una entidad hambrienta. Las culturas del norte lo llaman el Wendigo, el espíritu voraz que posee a los hombres en los bosques profundos y los obliga a devorar a sus semejantes. En el Caribe, bajo las luces de neón y la música de los clubes, esa misma oscuridad encontró un nuevo huésped. Gumaro empezó a escuchar voces que no venían de su cabeza, sino de las paredes húmedas de la palapa donde vivía, voces antiguas que le exigían un sacrificio final para trascender. La noche de los hechos, el aire estaba cargado de electricidad estática. Gumaro miró a su compañero, quien dormía ajeno al peligro, y algo en su cerebro hizo clic.
La persona que yacía frente a él dejó de ser un amigo, dejó de ser un humano. A los ojos de la bestia que ahora controlaba a Gumaro, ese cuerpo se convirtió simplemente en materia, en energía contenida, en sustento. El acto que siguió no fue un asesinato pasional, fue una transmutación grotesca. Tras arrebatarle el aliento a su víctima, Gumaro no huyó horrorizado, se quedó allí, en la penumbra, acompañado únicamente por el zumbido de los insectos de la selva. Cruzó la frontera biológica y moral más antigua de nuestra especie. Comenzó a consumir, no lo hizo por hambre física, tenía comida cerca, lo hizo porque la entidad dentro de él creía que, al ingerir la carne de su compañero, absorbía su fuerza vital, su alma y sus recuerdos. Fue una comunión impía, un intento desesperado y monstruoso de llenar el vacío infinito que sentía en su propio espíritu. Durante horas, Gumaro existió en un estado que no pertenece a este mundo. Se convirtió en un depredador ápice, masticando la realidad misma, manchándose las manos y la boca con la esencia cobriza de quien había sido su único aliado. Cuando la policía finalmente irrumpió en el lugar, la escena que encontraron paralizó incluso a los oficiales más veteranos. El olor era una mezcla insoportable de hierro y humedad, pero lo peor no fue la sangre, fue Gumaro. No estaba asustado, no estaba furioso, estaba satisfecho. Nos miraba con unos ojos que ya no eran humanos, eran los ojos de un animal salvaje atrapado en el cuerpo de un hombre, pupilas dilatadas que habían visto cosas que nosotros no podríamos soportar. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, su respuesta no tuvo sentido para la lógica legal, pero tuvo todo el sentido para el horror cósmico. Dijo que tenía que evitar que su amigo se desperdiciara, que ahora vivían juntos en un solo cuerpo. Gumaro fue llevado a un hospital psiquiátrico, atado y sedado, pero el monstruo nunca se fue. Murió años después, enfermo y solo, encerrado en una habitación blanca. Sin embargo, quienes trabajaban en ese hospital cuentan historias en voz baja. Dicen que, incluso medicado, Gumaro a veces sonreía a las esquinas vacías, que su sombra parecía tener dientes. Pero hay una última verdad que te quitará el sueño. Esto no sucedió en la antigüedad, sucedió mientras tú vivías, mientras el mundo moderno seguía girando. La leyenda asegura que el espíritu del Wendigo no muere con el huésped, simplemente se libera cuando el cuerpo falla, y esa hambre eterna, esa necesidad de devorar, ahora flota invisible en el aire, libre de nuevo. Dicen que en las noches de calor sofocante, esa entidad busca la siguiente mente frágil, el siguiente corazón roto, para susurrarle suavemente que la única forma de dejar de estar solo para siempre es probar la carne de su hermano, y tal vez, solo tal vez, esa voz ya esté empezando a hablarte a ti. 5 vidas distintas que terminaron marcadas por la misma oscuridad. Hemos recorrido juntos estos abismos, recordándonos que el horror no necesita efectos especiales, solo necesita una mente humana dispuesta a romper todos los límites. Estas historias quedaron grabadas en el tiempo como advertencia de lo que somos capaces de hacer cuando la razón se apaga. Si este recorrido por la historia oculta te ha interesado, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte de nuestros próximos videos. Déjame en los comentarios, ¿cuál de estos casos te pareció el más perturbador? Esto es El Culto al Relato. Hasta la próxima pesadilla.